esquina de una capilla chiquita, de esas que huelen a cera vieja y bugambilia, una mujer se arrodilla con las manos manchadas de tinta morada. No es sangre, pero se le parece. En la palma trae escrita una oración que no está en ningún misal. Una oración que alguien copió a mano en una hoja arrancada de un cuaderno escolar. A su lado, en el piso, hay una cajita de plástico derretido. Sí, derretido, con una foto pegada con cinta. Un hombre de mirada cansada, casi humilde, como si pidiera perdón por existir. La mujer empieza a rezar y, mientras pronuncia las palabras, su voz tiembla. No de fe bonita, sino de esa fe desesperada que se agarra de lo primero que encuentra. Afuera, un señor vende veladoras con etiquetas impresas, para cobrar lo que te deben, para que regrese, para que se calle. Y adentro, en el silencio, la mujer suelta un suspiro que suena a alivio. Lo más raro es lo que viene después. Un niño de unos 9 años se acerca y le pregunta con toda naturalidad: «¿Esa es la de Julián, verdad?», como si fuera obvio. Como si todos aquí supieran quién es Julián, como si su nombre no pudiera separarse de esas frases que no deberían existir. Y, sin embargo, existen, pegadas en paredes, escondidas en carteras, tatuadas en costillas, oraciones populares, oraciones de pueblo, no canónicas, modernas, a ratos bellas, a ratos incómodas, a ratos casi repugnantes por lo que revelan de nosotros. Y ahí te quedas con la duda que pica. ¿Cómo llega alguien a ser rezado por desconocidos sin estar en el calendario oficial? ¿Cómo se forma un santo de esquina, un devoto de banqueta, un nombre que la gente pronuncia con hambre? ¿Y por qué en México esa clase de fe no se muere, se multiplica? Porque antes de que la gente escribiera Julián en la piel, Julián fue un niño flaco, con los codos pelados, criado entre polvo y campanas, y con una guerra silenciosa en casa. La guerra entre la oración correcta y la oración que sirve. El pueblo donde nació no salía en los mapas grandes. Era uno de esos lugares que se anuncian por lo que falta. No había cine, no había hospital cerca, no había futuro claro. Lo que sí había era una iglesia con su torre manchada por el sol, un mercado con olor a cilantro y carne asada, y una hilera de casas, de blocs sin pintar donde las noches se llenaban de ladridos y radios encendidos. A Julián Solís, así se llamaba, aunque nadie lo llamaba así, le decían Julito o el chamaco de la Petra. Su mamá, Petra, trabajaba limpiando en una casa ajena. Su papá aparecía y desaparecía como si fuera parte del clima. A veces lluvia, a veces sequía. Y la abuela, doña Meche, era la columna que sostenía todo con una mezcla rara de rezos y regaños. Doña Meche no rezaba bonito. Rezaba como quien amarra un costal. «Mira, mijo», le decía, «tú no andes pidiendo cosas con pena. Si vas a hablar con Dios, habla recio. Y si vas a hablar con los santos, diles la verdad. Que estás jodido, que tienes miedo, que te está comiendo la angustia. ¿Pa' qué les mientes?». Esa frase se le quedó a Julián como una espina, porque en la iglesia, el padre del pueblo, el padre Castañeda, hombre serio, cara de piedra, voz de trueno, decía lo contrario. La oración no es para exigir, la oración es para someter el corazón. Someter. Esa palabra le sonaba a cadena. De niño Julián era de los que escuchan. No porque fuera tranquilo, sino porque estaba midiendo el mundo, como si buscara una grieta para colarse. En la escuela no era el más listo ni el más burro. Era el que copiaba frases en la última hoja del cuaderno. Pedacitos de lo que oía en el mercado, en la iglesia, en la casa. Que no se nos vaya la vida en puro sufrir. Virgencita, aunque sea tantito, Diosito, no me dejes solo. Su abuela le enseñó oraciones que no venían en ningún librito. Oraciones de cocina, de patio, de vecina. De esas que empiezan con madrecita y terminan con no me abandones, y que traen más lágrimas que literatura. Había una en particular que doña Meche decía cuando alguien enfermaba. No era el Padre Nuestro, no era el Ave María, era otra cosa. Algo así como un trato directo, casi un chantaje amoroso. Si me lo dejas aquí, te prometo, si te lo llevas, al menos dame señal. Cuando Julián preguntó de dónde salía, doña Meche soltó una risa chiquita medio avergonzada. Pues, de una mujer que ya se murió, de una que no aguantó que le dijeran que su dolor no cabía en la misa, y ahí Julián entendió algo sin saber que lo estaba entendiendo, que en México la fe no siempre cabe en las formas. A veces la fe se desborda, se ensucia, se mezcla con miedo, con coraje, con deseo, y cuando no cabe, el pueblo inventa su propio recipiente. Pero esa idea, así como nació, le trajo problemas, porque el padre Castañeda no toleraba inventos. Para él, el peligro no era el pecado lo conocía,
lo confesaba, lo administraba. El peligro era la desobediencia espiritual, que la gente rezara sin permiso. Julián lo vio una tarde de domingo. Cuando una señora se acercó al final de la misa con una hoja doblada, se la quiso dar al padre, como quien ofrece un papelito para pedir una intención. El padre la desdobló, leyó 2 líneas, y su cara cambió. No gritó. Eso fue lo más fuerte. Solo apretó la hoja como si fuera basura húmeda. Esto no, dijo. Esto es superstición. Y la señora, roja de vergüenza, intentó recuperar el papel, pero él lo guardó en la sotana con gesto frío, como quien confisca contrabando. No quiero ver esto en mi iglesia, remató. Julián sintió algo raro, una mezcla de pena por la señora y coraje por el padre, y, sin darse cuenta, se le quedó grabada la escena como un aviso. Había una frontera invisible, y si la cruzabas te llamaban ignorante, hereje, ridículo. Esa noche doña Meche se enteró. En los pueblos las noticias vuelan más rápido que el viento, y se puso furiosa. ¿Y qué esperaba? Escupió. Él cree que Dios vive en su libreto. Pero Dios vive también en el llanto de la gente. Julián se durmió con esa frase ardiéndole en el pecho. Días después, pasó lo que siempre pasa cuando la vida decide que ya estuvo suave con la calma. Su primo, el Chuy, un adolescente de 15 años con sonrisa fácil, desapareció. No fue una desaparición misteriosa de película. Fue la desaparición fea, real. Un día salió y ya no volvió. La familia buscó en la comandancia, en el monte, en los hospitales, en los chismes. Nada. La mamá del Chuy dejó de hablar como persona. Hablaba como animal herido, y empezó a rezar cosas que a Julián le dieron miedo, porque eran oraciones sin filtro. Dios, no seas injusto. Virgen, si no me lo regresas, te juro que... Era como ver a alguien discutir con el cielo. El padre Castañeda llegó a la casa, hizo una oración bonita, de esas que suenan a resignación, y se fue. Cuando se fue, doña Meche murmuró. Nomás vino a cubrir expediente. En la madrugada, Julián la escuchó en la cocina. La abuela no estaba rezando, estaba escribiendo. Con una pluma vieja en un papel de estraza, Julián se acercó despacio y vio palabras que le apretaron la garganta. No era literatura, era urgencia. Dios mío, si lo escondieron, muéstralo. Si lo lastimaron, detén la mano. Si ya no respira, no nos dejes volvernos locos. Julián sintió un asco extraño, no hacia su abuela, sino hacia la idea de tener que pedirle al universo algo tan básico como no nos dejes volvernos locos. Le dio asco que la oración tuviera que bajar a ese nivel. Y al mismo tiempo, sintió alivio, porque por fin alguien decía lo que todos tenían atorado. Abue, susurró. Doña Meche ni volteó. Ven, le dijo, aprende. Y esa palabra, aprende, fue la primera piedra de todo lo que vendría después. Con el tiempo, Julián descubrió que la gente traía oraciones escondidas como quien trae un cuchillo en la bota. En la feria, una señora le pidió, «Oye, ¿tú no te sabes una para que se me quite la mala racha?» Pero de las buenas, de las que jalan. En la escuela, un maestro le confesó bajito, como si fuera pecado. «Yo rezo, pero no esas de la iglesia. Rezo lo que me sale». En la tienda, un hombre borracho lloró frente a él y soltó, «Si Dios no me escucha, pues que me escuche alguien. Aunque sea la Santa Muerte, aunque sea el diablo, aunque sea lo que sea». Ese fue el otro lado de México que Julián vio desde muy joven. El lado donde la gente no está discutiendo teología, está discutiendo supervivencia. Y ahí apareció el enemigo. No con cuernos, sino con sotana y autoridad. El padre Castañeda empezó a notar que en el pueblo circulaban oraciones raras, papelitos doblados, fotocopias mal cortadas, cuadernos con letras apretadas. Y empezó a cazar esas cosas como si fueran plaga. Primero avisos desde el púlpito. No recen cosas inventadas. El demonio se disfraza de consuelo. Luego regaños en confesión. ¿Quién te dio eso? ¿De dónde lo sacaste? Después, humillación pública. Una vez, en plena misa, detuvo a una muchacha que iba a comulgar, porque vio que traía una hojita en el bolsillo. La hizo sacarla. La leyó. Se burló. Miren nada más. Oración para que mi marido deje de pegarme. ¿Y ustedes creen que Dios funciona como máquina de refrescos? La muchacha se hizo chiquita como si se estuviera desinflando. Julián estaba atrás, de pie, y sintió un calor en la cara. No era pena, era rabia. Esa noche doña Meche se enteró y por primera vez habló del padre Castañeda como si fuera un rival. «Ese hombre le tiene miedo al pueblo», dijo. «Le tiene miedo a que la gente aprenda a hablar con Dios sin pedirle permiso». Y Julián, sin entender del todo, sintió que algo se acomodaba en su cabeza. Había 2 fuerzas jalando del mismo hilo, la iglesia oficial que quería orden y el pueblo que quería alivio, y en medio estaban las palabras. El primo Chuy apareció semanas después, no vivo, no entero.
Apareció de la forma en que aparecen los horrores, con un cuerpo que obliga a la familia a reconocer lo irreconocible. A Julián le quedó grabado un detalle grotesco, injusto. El olor, ese olor que no se olvida. Ese olor que te persigue aunque te bañes. Y le quedó grabado otro detalle. La mamá del Chuy no gritó cuando lo vio. Se quedó muda. Luego, como si se le prendiera una lámpara por dentro, sacó del bolsillo un papel de estraza. El papel de la abuela. Lo apretó contra el pecho y empezó a recitarlo con la voz rota. No para revivirlo, no para milagro, sino para no romperse. Y en ese instante, Julián entendió una verdad durísima. A veces la oración no es para cambiar el mundo, es para que el mundo no te cambie a ti, o para que no te destruya por completo. La misa del funeral fue impecable, flores, incienso. El padre Castañeda habló de los designios, habló de resignación, habló de la vida eterna, y cuando terminó, la gente salió a la calle con la misma tristeza con la que entró. Pero afuera, bajo un árbol, doña Meche juntó a 4 mujeres y les dijo: «No se vayan sin esto», y les pasó copias a mano de esa oración, no como rebelión, sino como salvavidas. Julián miró al padre Castañeda de lejos. El padre también lo miró. Solo fue un segundo, pero en ese segundo hubo un mensaje sin palabras. «Te estoy viendo». Fue el primer aviso real de guerra. Esa guerra no explotó con balazos, explotó con rumores. Que la Meche anda enseñando rezos raros. Que el chamaco de la Petra se la pasa copiando esas cosas. Que eso es cosa del diablo. Que eso es la pura verdad, porque a mí sí me ayudó. Y así, la vida de Julián se empezó a llenar de un sonido nuevo. El sonido de los secretos compartidos. El papelito doblado que pasa de mano en mano. El no se lo digas al padre. El esto funciona, pero no lo andes gritando. A los 13, Julián ya tenía un cuaderno escondido bajo el colchón. No era un diario, era un archivo. Cada hoja era una oración distinta, con el nombre de quien se la enseñó y el motivo por el que existía. Para cuando te llega la ansiedad como animal, para cuando no regresa un hijo, para cuando te debes perdonar y no puedes, para cuando te da vergüenza pedir ayuda, para cuando el amor se vuelve amenaza. Eran oraciones hermosas a ratos, sí, pero también eran oraciones feas, humanas, sucias. Algunas pedían justicia con palabras que daban escalofrío. Algunas pedían venganza. Algunas pedían que alguien se quiebre para que deje de hacer daño. Y Julián, al leerlas, sentía otra vez esa mezcla que te revuelve el estómago. Asco. Porque ahí estaba la crudeza. Satisfacción. Porque era real. Y curiosidad. Porque quería saber en qué se convierte una fe así cuando crece. Una tarde, el padre Castañeda llegó a la casa, sin avisar. Tocó la puerta como quien viene a cobrar. Doña Meche lo recibió con la cara dura. Petra, la mamá de Julián, se puso nerviosa. Se limpió las manos en el mandil. Julián se quedó quieto, como si fuera parte del muro. «Me han dicho», empezó el padre, despacio, «que aquí circulan papeles». Doña Meche no negó. «Aquí circula el dolor, padre», contestó. «Los papeles nomás lo acompañan». El padre apretó la mandíbula. «Eso es soberbia. Nadie inventa oraciones». Doña Meche se acercó un paso. «¿Y quién las inventó antes entonces?», dijo. «¿Los ángeles con máquina de escribir?». Silencio. Pesado. De esos que duelen. El padre Castañeda volteó hacia Julián, por primera vez dirigiéndose a él directamente. «Tú eres listo, muchacho. No te metas en cosas que no entiendes». Julián sintió que la garganta se le cerraba, pero contra toda lógica respondió. «Yo sí entiendo, padre». El padre levantó una ceja como si le diera risa. «¿Ah, sí? ¿Y qué entiendes?». Julián tragó saliva. «Que cuando la gente reza como le sale, es porque ya no le queda otra». El padre se quedó mirándolo. Y por primera vez, Julián vio algo detrás de esa cara de piedra. No ira, sino miedo. Miedo a perder control. «Ten cuidado», le dijo el padre, ya más bajo. «Hay oraciones que abren puertas que luego no puedes cerrar». Cuando se fue, doña Meche soltó el aire como si hubiera aguantado la respiración todo el rato. «¿Ya ves?», murmuró. «Te está apuntando». Esa noche Julián abrió su cuaderno escondido y, en lugar de copiar una oración ajena, escribió la primera línea de una propia, no porque se creyera especial, sino porque le ardía algo por dentro y necesitaba sacarlo. Escribió: «Dios, si de veras estás, aguanta que te hable como soy». Y justo cuando terminó la frase escuchó un golpe afuera, un golpe seco como de piedra contra lámina. Se asomó por la ventana. Alguien había aventado algo al patio. Era una veladora rota y pegada con cera. Una nota arrugada. La nota decía: «Deja de andar jugando al padrecito». Julián se quedó helado. No vio a nadie, solo sombras, el viento, un perro ladrando a lo lejos. Doña Meche leyó la nota, y en vez de asustarse, sonrió sin humor. «Ya empezó», dijo.
Y ahí, con el corazón martillándole en las costillas, Julián entendió que su vida ya no iba a ser normal. Porque cuando tocas la fe del pueblo, no tocas una idea, tocas una necesidad. Y cuando tocas el control de quienes mandan, te ganas enemigos. Lo que Julián no sabía, lo que todavía no podía imaginar, era que esa guerra por unas simples palabras iba a crecer hasta salirse del pueblo, volverse ciudad, volverse calle, volverse altar improvisado, y que su nombre algún día acabaría pegado con cinta en una cajita derretida, pronunciado por una mujer con tinta morada en la mano, como si en esas sílabas se escondiera lo único capaz de sostenerla. La nota pegada a la veladora rota no se quedó como amenaza aislada, se volvió un eco. A la mañana siguiente, Petra barrió los pedazos de vidrio con cuidado, como si fueran dientes. Doña Meche guardó la nota en una bolsita de plástico, junto con un mechón de cabello del Chuy que alguien había recuperado del velorio, no por morbo, por memoria. En el pueblo las cosas duelen más cuando se pierden del todo. Julián fue a la escuela con el cuaderno apretado contra el pecho, le pesaba como si trajera una piedra. Ese día no copió frases en la última hoja, ese día miró las manos de la gente. Manos partidas, uñas negras, dedos hinchados, manos que sin embargo sabían juntarse para rezar. Y ahí empezó lo raro. El miedo no lo frenó, lo afiló. Porque cuando te dicen, deja de jugar al padrecito, lo que te están diciendo en realidad es, no te metas donde no te toca. Y a Julián esa frase le caía como un reto directo en la cara. El padre Castañeda no lo volvió a visitar, pero sí hizo algo peor. Empezó a hablar en general desde el púlpito, sin dar nombres, que es la forma elegante de señalarte. Hay quienes están confundiendo la fe con caprichos, con papeles, con recetas mágicas, decía, y la gente volteaba a ver de reojo, como si el pecado tuviera dirección exacta. Julián escuchaba eso y se le calentaba el estómago, no por orgullo, sino porque sabía que a quien estaban humillando era a la señora que rezaba por no volver a ser golpeada, al señor que pedía fuerzas para no suicidarse, a la mamá que quería una señal de su hijo desaparecido. Recetas mágicas, decía el padre. Julián pensaba, ojalá fueran mágicas, ojalá, pero no, eran humanas. Eran parches, eran muletas, eran gritos en papel. Esa misma semana pasó otra cosa. Una muchacha del barrio, Itzel, se desmayó en plena calle. No fue un desmayo romántico. Se desplomó como costal, golpeó con la frente en la banqueta y quedó con la boca abierta, sacando baba. Cuando la levantaron traía un olor agrio, como de metal y vómito. Alguien dijo, se le metió algo. En el pueblo, se le metió algo. Puede significar 100 cosas. Epilepsia, susto, abuso, depresión, embarazo escondido, violencia, pero siempre significa que nadie quiere nombrar la verdad de frente. La llevaron con el padre Castañeda. El padre rezó, le echó agua bendita, le puso la mano en la cabeza. Itzel temblaba. Los ojos se le iban hacia arriba como si estuviera viendo el techo por dentro. El padre la soltó con gesto incómodo y dijo que había que tener fe y confesar. Pero esa noche Itzel volvió a caer, peor, y ahora sí soltó un grito que no parecía de persona. Un grito que a Julián le dejó la piel erizada. Agudo, animal, como si le rasparan el alma con vidrio. La familia, desesperada, la llevó con una curandera de otro rumbo. Doña Tomasa, famosa por limpias, por velas de colores, por rezos raros. Ahí Julián conoció por primera vez el otro competidor real de la iglesia oficial. La fe de mercado, la fe de mesa de plástico, la fe que no pide permiso. La casa de doña Tomasa olía a ruda, copal y sudor. En una esquina tenía imágenes. La Virgen de Guadalupe. Sí, pero también San Judas, el niño doctor, un Cristo negro, y escondida detrás, casi como si se avergonzara, una figura de Santa Muerte con corona. Julián sintió el choque como bofetada. Esa mezcla era exactamente lo que el padre Castañeda odiaba. Doña Tomasa miró a Julián como si lo midiera. «Tú traes hambre de entender», le dijo. «Y eso es peligroso». Empezó la limpia. No fue bonita. No fue espiritual de película. Fue brutal. Un huevo estrellado en un vaso que se puso lechoso y con hilos como telaraña. Un ramo de albahaca golpeando la espalda de Itzel. Sal en la lengua, rezos dichos a velocidad, como si fueran metralla. Y entonces ocurrió el detalle que le dio vuelta a Julián por dentro. Doña Tomasa no rezaba a lo loco. Rezaba con una precisión que parecía oficio. Algunas frases eran católicas, otras eran de pueblo y otras eran suyas, inventadas ahí mismo, como si la oración fuera una herramienta que se adapta al tamaño de la herida.
No te voy a prometer milagros, dijo doña Tomasa. Te voy a prometer pelea. Esa palabra, pelea. A Julián le sonó más honesta que resignación. Itzel, al amanecer, por fin se durmió. Su respiración dejó de sonar como tambor. Su mamá lloró con una calma nueva, como si por fin alguien le hubiera devuelto un pedacito de control. Cuando se fueron, la madre le ofreció dinero a doña Tomasa. La curandera lo rechazó con un gesto seco. No me pagues a mí, dijo. Págale al susto, o págale a la verdad. Porque aquí el problema no es algo que se metió. El problema es que alguien la rompió por dentro. Julián sintió un frío y entendió el twist más doloroso. Itzel no estaba poseída, estaba herida. Y el pueblo prefería pensar en demonios antes que hablar del tío, del padrastro, del novio, del patrón. Prefería rezar contra un monstruo invisible, porque nombrar al monstruo real traía consecuencias. Esa noche, en su cuaderno, Julián escribió otra oración, ya no desde la curiosidad, desde la rabia. Dios, si el demonio existe, hoy trae botas y se sienta a la mesa. No dejes que lo confundamos con sombras. No se la enseñó a nadie, todavía. Pero la vida lo empujó, como empuja el mar. Te jala aunque no quieras. Los siguientes meses fueron una escalera, cada escalón más incómodo. Primero la gente empezó a buscarlo, sin que él lo anunciara. De boca en boca, una señora llegó con un ojo morado y le dijo sin preámbulos: «Mijo, necesito una oración que no sea bonita, una que sea dura, porque si rezo bonito me gana el miedo». Un chavito de secundaria le confesó llorando que quería aventarse a la presa. «No le digas a mi jefa», suplicó. «Nomás dame algo para aguantar». Un hombre le pidió una oración para cobrar, y Julián sintió asco, asco real. Porque ahí estaba lo feo de la fe popular. A veces no es para salvar el alma, sino para ganar una guerra chiquita y sucia. Y sin embargo, Julián no lo ignoró, porque sabía que detrás de «quiero cobrar» podía haber una hija enferma, una renta atrasada, un hambre que no perdona. Entonces hizo lo que doña Meche le había enseñado. No juzgó la necesidad, pero sí cuidó la palabra. «No te voy a dar una oración para chingar al otro», le dijo al hombre. «Te voy a dar una oración para que no te chinguen a ti, sin que te vuelvas igual». El hombre lo miró como si no entendiera, luego bajó la vista y se le humedecieron los ojos. Esa era la trampa. La gente pedía venganza cuando en realidad pedía límite. Julián empezó a escribir oraciones que sonaban a México. Directas, sin perfume, con polvo en las sílabas. Oraciones que decían «ayúdame» y también decían «perdóname». Y a veces decían «deténlo». Pero entre más crecía eso, más se tensaba el hilo con el padre Castañeda. La siguiente amenaza no fue una nota, fue un sermón entero. Hay quienes creen que por escribir cosas en un papel ya tienen poder, tronó el padre un domingo. Eso es soberbia, y la soberbia abre la puerta a la oscuridad. Julián estaba ahí, parado entre la gente, sintió cientos de ojos sin mirarlo directo, como si mirarte fuera pecado. Cuando terminó la misa, el padre lo llamó aparte, detrás de la sacristía. Olía a incienso y humedad, a madera vieja y a algo más. A autoridad. «Te lo voy a decir una sola vez», le soltó. «Deja eso, deja de repartir papeles, deja de jugar a ser guía espiritual». Julián apretó la mandíbula. «No estoy jugando». «Estás desobedeciendo», dijo el padre, «y estás creando confusión. Si alguien se enferma, si alguien se muere, si alguien se vuelve loco, tú vas a cargar con eso». Esa frase le pegó, porque era cierto. La fe popular no trae seguro, no trae manual, no trae respaldo institucional. Es puro riesgo. Julián respondió con una voz que no reconoció como suya. «Padre, ¿y usted carga con todo lo que la gente se traga por resignación? ¿Con todas las mujeres que regresan a casa a seguir aguantando porque usted les dijo que la cruz se carga?» El padre lo miró como si le hubieran escupido. «Cuida tu lengua». Julián respiró hondo y dijo lo que no debería haber dicho. «Cuide usted su silencio». Hubo un segundo de vacío. Después el padre Castañeda sonrió, pero fue una sonrisa sin calor, una sonrisa de advertencia. «Ah, ya entendí», murmuró. «Tú no quieres rezar. Tú quieres mandar». Y ahí Julián entendió el núcleo del conflicto. No era Dios, era poder. Era quien tiene derecho a nombrar el dolor y a ofrecer consuelo. Esa misma semana el padre movió piezas, empezó a cerrar puertas. Literalmente, la capillita donde la gente iba a dejar veladoras amaneció con candado. El padre dijo que era por seguridad, pero el pueblo supo la verdad. Era para cortar el flujo de papelitos, de oraciones, de promesas escritas a mano que ya estaban manchando las paredes como grafiti sagrado. Y eso provocó el efecto contrario, porque lo que prohíbes en México se vuelve más deseado. La gente empezó a reunirse en casas, en patios. En la parte de atrás de la tortillería,
en una cochera donde olía a gasolina y rezos. Y ahí, entre sillas de plástico y focos desnudos, Julián vivió el primer momento que lo cambió para siempre. Una noche llegaron con una caja de cartón amarrada con hilo. Dentro había una bolsa negra, y dentro de la bolsa, un rosario roto y una camisa ensangrentada. «Es de mi hermano», dijo un muchacho con la cara inflamada de tanto llorar. Lo levantaron. «Nos dejaron esto, nomás esto». Julián sintió que se le iba el aire, porque hasta entonces la tragedia había sido del Chuy, del pasado, del recuerdo. Ahora la tragedia era presente caliente, sangre fresca. «No sé qué hacer», continuó el muchacho. «El padre dice que rece y espere. Doña Tomasa dice que haga un trabajo, pero yo lo quiero de regreso, vivo». El silencio fue espeso. Alguien sollozó, otro apretó un crucifijo hasta marcarse la piel. Y entonces, Julián dijo algo que lo asustó incluso a él. «Vamos a rezar, pero no para esperar, para mover, para buscar, para que la verdad salga». Se arrodillaron, no como ceremonia, sino como instinto, y Julián improvisó una oración larga, con la voz quebrada, que mezclaba súplica con coraje, y en medio de esa oración pasó algo, feo y hermoso a la vez. Una señora mayor con cabello cano empezó a hablar en voz alta, como si confesara un pecado que le estaba pudriendo la boca. «Yo sé quién fue», dijo. «Yo vi la camioneta y yo me callé». Todos la voltearon a ver. Julián sintió un golpe. Ese era el demonio real, el miedo que te vuelve cómplice. «Me callé porque tengo nietos», sollozó. «Me callé porque en este pueblo el que habla amanece en el canal». Julián se acercó, le tomó las manos. «No le estoy pidiendo que se muera por valiente», le dijo bajito. «Le estoy pidiendo que no se muera por dentro». Esa noche la oración no terminó en amén, terminó en un plan. Ir con cuidado, juntar datos, hablar con alguien de confianza, mover contactos. La fe se convirtió en acción. Y eso fue un salto enorme. Al día siguiente, corrió el rumor de que Julián estaba organizando gente y metiendo ideas. Y el rumor llegó, como siempre, a la persona correcta, el padre Castañeda, pero no solo a él. Llegó también a doña Tomasa, la curandera, que lo mandó llamar. Julián fue con el estómago hecho nudo. Doña Tomasa lo esperaba sentada frente a su altar mezclado. No estaba enojada, estaba seria. «Te estás metiendo en el lodo de verdad», le dijo. «Ya no es nomás rezar». «Nunca fue nomás rezar», respondió Julián. Doña Tomasa sonrió mínima. «Te voy a decir algo que no te va a gustar. El padre te va a querer aplastar, pero yo también te voy a poner a prueba». Julián frunció el ceño. «¿Usted por qué?». Doña Tomasa golpeó la mesa con 2 dedos, suave pero firme. «Porque los que empiezan a juntar gente con palabras, se marean, empiezan a creerse, empiezan a cobrar, empiezan a usar el dolor ajeno como escalera. ¿Y yo no voy a ser parte de otro charlatán?». Ese fue el segundo enemigo, el inesperado. No la iglesia, sino la tentación del mercado espiritual, la fe como negocio, como marca, como poder. Doña Tomasa lo estaba mirando como si le dijera: «No te conviertas en lo que odias». «No quiero cobrarle a nadie», dijo Julián. «Hoy no», contestó ella. «Pero mañana, cuando te ofrezcan dinero, cuando te regalen cosas, cuando te pidan un milagrito, ahí se ve de qué estás hecho». Y entonces le puso una condición. «Si de veras vas a seguir, aprende primero a perder». Julián no entendió. Doña Tomasa sacó una vela blanca y la puso frente a él. «Esta vela representa tu necesidad de que todo tenga sentido». Luego sacó una vela negra. «Y esta representa la realidad. A veces no hay sentido, nomás hay daño». Las prendió. «Si tú te vuelves predicador de todo pasa por algo, te vuelves igual que los que le dicen a la gente que aguante. Pero si tú te vuelves predicador de todo es oscuro, te vuelves mercader del miedo. La oración popular camina en medio. No niega la mierda, pero tampoco se enamora de ella». Julián sintió un escalofrío, porque era exactamente lo que él estaba intentando, sin nombre. Y ahí vino el golpe duro. Doña Tomasa le contó su historia, no como leyenda, sino como confesión. De joven, ella había sido de iglesia, de coro, de rosario diario, hasta que le pasó eso, el eso que no se dice en voz alta, y cuando buscó ayuda, encontró silencio. Y ese silencio la empujó al borde. «Yo también inventé oraciones», dijo. «Al principio me daba vergüenza, luego me dio coraje, y luego entendí que el pueblo no inventa por gusto, inventamos porque si no, nos morimos». Julián la miró con respeto nuevo. «¿Entonces me va a ayudar?», preguntó. Doña Tomasa sopló como si apagara una idea. «Te voy a enseñar a no romperte, pero tú decides si te vuelves puente o te vuelves dueño del puente». Esa noche Julián volvió a casa caminando con la cabeza ardiendo. En su cuarto abrió el cuaderno, leyó sus propias oraciones y por primera vez sintió miedo de sí mismo, miedo de que sus palabras se volvieran cuchillo. Y entonces tomó una decisión que parecía absurda para un chavito de pueblo.
Se fue a la iglesia, pero no al padre Castañeda. Se fue a la ciudad. Porque había escuchado de un sacerdote distinto, uno que trabajaba con migrantes y con gente de la calle, uno que no se asustaba de lo popular. Le decían el padre Lino. Julián no tenía dinero. Petra lloró cuando lo vio empacar una mochila. ¿A dónde vas, mijo? A aprender, dijo él, y la voz se le quebró. Si me quedo aquí me van a apagar, o me voy a volver una bomba. Necesito entender bien qué estoy haciendo. Doña Meche le dio su bendición con una mano temblorosa. No te vayas a olvidar de lo que la gente siente, le dijo. Porque luego los que aprenden se les sube y regresan hablando raro. No me voy por arriba, abue, respondió. Me voy por dentro. Y así, con el cuaderno escondido y una bolsa con 2 mudas, Julián llegó a la ciudad como llegan muchos. Mareado por el ruido, por el humo, por las luces que no se apagan. El padre Lino lo recibió en un comedor comunitario. No parecía padre de película. Traía las mangas arremangadas, tenía ojeras y olía a café frío y jabón barato. ¿Tú eres el de los papelitos?, le dijo sin saludo. Julián se puso rojo. Me dijeron que yo no me espanto, lo cortó. Sí, no me espanto, pero tampoco aplaudo todo. Julián sintió que, por fin, alguien le hablaba con honestidad. El padre Lino lo puso a trabajar, no a rezar, a trabajar, lavar platos, servir comida, limpiar baños, escuchar historias. Historias que olían a calle, gente deportada, mujeres golpeadas, niños que dormían debajo de un puente, señores que rezaban con el cuerpo temblando de abstinencia. Y ahí Julián vio la modernidad de la fe mexicana en su forma más cruda. La oración como último idioma cuando ya te robaron todos los demás. Una noche, un hombre tatuado hasta los párpados se acercó al padre Lino y le dijo: Padre, no quiero comulgar. Me da asco pensar que yo, con lo que he hecho... El padre Lino no lo regañó. Le puso una mano en el hombro. ¿Te da asco? Qué bueno, dijo. El asco a veces es conciencia despertando. Julián escuchó esa frase y se le quedó clavada, porque él también había sentido asco. Por las oraciones de venganza, por el sufrimiento convertido en mercancía, por el silencio disfrazado de santidad. El padre Lino, en vez de condenar ese asco, lo usaba como motor. La iglesia se equivocó cuando le tuvo miedo a lo humano. Le dijo a Julián una madrugada, sentados en la banqueta, viendo pasar patrullas. Se le olvidó que Jesús comía con la gente que olía feo, que tocaba leprosos, que no pedía permiso. Julián tragó saliva. ¿Y entonces por qué nos dicen supersticiosos? Porque a muchos les conviene que la fe sea orden, respondió el padre. Si la fe se vuelve grito, se vuelve protesta, y la protesta incomoda. Julián sacó su cuaderno, se lo mostró. El padre Lino leyó en silencio, pasó páginas. Frunció el ceño en algunas, sonrió triste en otras, y al final dijo algo que Julián no esperaba. Aquí hay verdad, y también hay peligro. ¿Peligro de qué?, preguntó Julián. De que te vuelvas indispensable, dijo el padre Lino. Cuando la gente cree que sin ti no puede hablar con Dios, te conviertes en ídolo, y el ídolo tarde o temprano se pudre. Esa frase fue como un golpe en la nariz. Entonces, ¿qué hago?, susurró Julián. El padre Lino se inclinó hacia él. Hazte pequeño, siempre. Hazte herramienta, no altar. Que la oración no dependa de tu nombre, sino de la necesidad. Y si un día te rezan, que te dé miedo, no orgullo. Julián sintió un vacío. ¿Te rezan? ¿Por qué alguien lo rezaría? Y ahí llegó el twist grande que lo empujó al destino. El padre Lino le mostró un recorte viejo, arrugado, de una noticia de nota roja, sobre un sacerdote asesinado por meterse donde no debía. Este era mi amigo, dijo el padre Lino. Lo mataron por ayudar a buscar desaparecidos. Y antes de morirse escribió una oración. Julián lo miró helado. ¿Una oración? Sí, asintió el padre. No canónica, no autorizada, pero la gente la copió. La pegó en paredes, la rezó en fosas, la rezó en hospitales. ¿Y sabes qué? Esa oración no resucitó a nadie, pero mantuvo vivos a muchos por dentro. Julián sintió que el mundo se le acomodaba con dolor. Hay oraciones que abren puertas, le había dicho el padre Castañeda. Sí, pero a veces esas puertas son las únicas salidas. Esa noche Julián escribió una oración nueva, la más larga hasta entonces. No era para conseguir cosas, era para no volverse monstruo, era para no vender el dolor, era para no callar. Y la tituló, sin darse cuenta del peso de eso, Oración del que no tiene permiso. No era un acto contra la iglesia, era un acto por la gente. Cuando volvió al pueblo meses después, no regresó como héroe. Regresó más delgado, más serio, con el mismo cuaderno pero con otra mirada. Ya no la del chamaco que quiere pelear con el padre, sino la del joven que entiende que la pelea real es contra el miedo y contra la tentación de usar la fe como arma.
Apenas bajó del camión lo supo, algo se había roto. La capilla seguía con candado, pero ahora, en la puerta, alguien había pegado una hoja plastificada con cinta. Era una oración, no la de doña Meche, no la de doña Tomasa, no una del catecismo, era una de Julián. La reconoció por una frase exacta, una frase que había escrito de madrugada en la ciudad. Dios, no me pidas calma cuando me están arrancando la vida. Julián sintió un vértigo. Alguien había copiado su oración. Alguien la había sacado de su cuaderno. Alguien la había puesto ahí, en la entrada cerrada, como una llave de papel. Miró alrededor buscando a quién. No vio a nadie. Solo el sol pegando duro, el polvo levantándose, y un perro flaco olisqueando una veladora apagada, y entonces entendió el nuevo tamaño de su problema. Ya no era si el padre Castañeda lo iba a dejar en paz. Era que su nombre, aunque él no lo quisiera, empezaba a circular. Y cuando un nombre empieza a circular en las oraciones del pueblo, ya no te pertenece. La hoja plastificada en la puerta con candado no era un papel cualquiera. En el pueblo, una hoja así es un anuncio de guerra. No porque diga te odio, sino porque dice, aquí seguimos, aunque nos cierren. Julián se quedó mirándola hasta que los ojos le ardieron. Reconoció su frase, sí, pero no reconoció la letra. Era otra mano, otra vida. Y eso le dio un escalofrío. Su oración ya caminaba sola. Entró a la casa y encontró a doña Meche sentada como si hubiera envejecido 10 años en 3 meses. Tenía la mirada firme, pero la piel más delgada. Petra estaba callada, con la boca apretada, y cuando Julián preguntó qué había pasado, nadie quiso contestar de golpe. En los pueblos la tragedia se sirve por cucharadas, porque si no, te ahogas. Fue doña Meche la que soltó la verdad. «Te andan nombrando, mijo». Julián se tensó. «¿El padre?». La abuela negó con la cabeza. «No nomás el padre, la gente, y eso es peor. Peor porque el padre te puede prohibir, la gente te puede convertir». Petra por fin habló, como si le doliera cada palabra. «En la plaza venden veladoras con tu oración impresa, y ni siquiera saben que eres tú. Dicen la oración del muchacho, como si fueras cosa». Julián sintió asco, asco limpio, directo, como cuando te dan agua y sabe a cloro. «¿Venden?», preguntó. Doña Meche asintió, dura. «Y no es el padre, es otro». Ese otro tenía nombre, y el nombre empezó a escucharse como cuchillo sobre plato. Baltasar. No era sacerdote, no era curandero viejo de monte. Era un tipo joven, peinado perfecto, camisa entallada, sonrisa de anuncio. Llegó hace poco al pueblo con una camioneta brillante y un altavoz. Decía que era hermano, que traía palabra viva, que Dios no quería gente triste, que Dios quería prosperidad, abundancia, victoria. En un lugar donde la gente apenas completa para el gas, victoria suena como música. Baltasar no competía con el padre Castañeda nomás. Competía con todo, con el hambre, con el miedo, con el silencio, y lo hacía con show. «Ese hombre», murmuró Petra, «se está quedando con la gente». Julián sintió un golpe raro, como celos, pero sin ego. No era «me quitan mi público». Era «están usando el dolor como carnada». «¿Y mi oración?», preguntó. Doña Meche apretó los labios, la agarra, le quita lo que le estorba, le pone su firma invisible y la vende como si fuera amuleto. Julián se levantó de golpe. La silla chilló. «¿Dónde está?». «En la bodega vieja donde antes guardaban costales», dijo la abuela. «Ahí hace sus reuniones. Música, gritos, aleluyas. Y luego pasa la charola». Julián salió sin despedirse, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salirse. Caminó rápido por la calle principal. Vio lo que antes no veía. Carteles pegados en postes, letras grandes, promesas grandes. «Noche de milagros. Se rompen maldiciones. Te devuelven lo que te robaron». Y ahí, en una esquina, una mesita con veladoras envueltas en plástico, etiquetas impresas. Algunas decían cosas que daban risa amarga. «Para que te pague», «para que se vaya la amante». Y justo una, traía su frase, la frase de la madrugada en la ciudad, la frase que era su sangre. Julián sintió ganas de vomitar, no por religioso, sino por humano, porque ahí estaba su oración convertida en producto. Se metió a la bodega esa noche, no con valentía de héroe, con la rabia quieta de quien ya vio demasiado. Dentro había unas 50 personas, sillas de plástico, foco colgando, bocinas tronando. Baltasar estaba al frente con un micrófono, y lo primero que Julián notó fue el ritmo. No era rezo, era trance. Repetición, manos arriba, lágrimas, la fe como ola. «Dios te quiere levantar», gritaba Baltasar. «Dios te quiere dar lo que te deben». La gente respondía con un amén, y que sonaba a hambre. Y entonces Baltasar sacó una hoja. «Esta oración», dijo bajando la voz para que sonara íntimo, «la recibí de alguien que Dios tocó aquí, en este mismo pueblo.
Una oración fuerte, una oración que no está en libros porque es para los que ya no aguantan. Julián se quedó helado. Baltasar empezó a leer. Era su oración, pero maquillada. Le quitó las frases incómodas, las que hablaban de la verdad, del miedo, del no volverse monstruo, y le metió frases de victoria y abundancia, como si el dolor se curara con billetes. Cuando terminó, la gente lloró, y Baltasar sonrió como quien cosecha. Ahora sí, dijo, vamos a sellarla con una ofrenda. Lo que tú siembras, Dios lo multiplica. Pasó una bolsa. La bolsa se fue llenando de monedas, billetes arrugados, hasta un anillo barato. Julián sintió que algo se le quebraba. No era teología, era ética. Era ver a una señora echar su último billete con fe desesperada, y entonces Baltasar vio a Julián entre la gente. Lo reconoció, porque el pueblo ya lo había nombrado. La sonrisa de Baltasar no se cayó, se volvió más filosa. «Miren quién vino», dijo al micrófono. «El muchacho de los papelitos». Las cabezas se voltearon. Julián sintió la mirada colectiva como un reflector. Baltasar caminó hacia él sin soltar el micrófono. «Dicen que tú escribes oraciones», continuó. «Qué bonito, ¿no? Pero dime, hermano, ¿tú crees que Dios se honra escondiendo palabras en cuadernos? ¿O se honra compartiéndolas para que la gente prospere?» La palabra prosperar cayó como moneda en caja. Julián respiró. Se obligó a hablar sin gritar. «Se honra no lucrando con el dolor». Hubo un murmullo. Baltasar soltó una risa suave, de esas que te humillan sin decir grosería. «¿Lucrar?», repitió. «Ay, muchacho, tú vienes de la iglesia de la tristeza. Aquí creemos en un Dios que da». Julián sintió que la sangre le subía. «Dios da», dijo, «pero tú cobras». Un se escuchó por ahí. Baltasar se acercó más. «Tú hablas bonito», susurró ya sin show. «Pero te falta estructura, te falta autoridad, te falta cobertura. Si sigues por tu cuenta te van a romper». Julián lo miró directo. «Yo no quiero cobertura, quiero verdad». Baltasar sonrió y volvió a hablar al micrófono como si estuviera predicando. «La verdad sin orden se vuelve caos, y el caos es del enemigo». La palabra enemigo sonó como sentencia. Julián sintió un frío familiar. El mismo miedo que el padre Castañeda sembraba, pero en otro traje, era lo mismo con otro perfume. Y ahí vino el twist más perverso. Baltasar no era anti-iglesia, era otra iglesia, otro centro de poder, otro dueño del puente. Julián salió de ahí con la garganta apretada. Afuera el aire olía a tierra mojada y gasolina. Se apoyó en la pared y sintió ganas de llorar, pero no lloró. Se quedó quieto, escuchando las voces adentro, y pensó, si me quedo callado, esto se convierte en negocio. Si me meto, me convierto en rival y me tragan. La única salida era la más difícil, crear algo que no dependiera de él. Esa misma semana, Julián empezó a reunirse con gente en patios, pero con reglas claras. No reglas como policía, sino reglas como salvavidas. No había charola, no había promesas de milagro, no había si tú me das, Dios te da, no había yo soy el elegido. Había algo más incómodo, responsabilidad. Se sentaban en círculo, a veces con café, a veces con puro silencio. Julián leía una oración y luego preguntaba, ¿qué te está pasando, de verdad? Y esa pregunta, que parece simple, era dinamita, porque obligaba a la gente a nombrar lo que siempre escondía. Una señora dijo, me pega. Un joven dijo, me quiero morir. Un hombre dijo, yo participé en cosas feas. Una madre dijo, mi hijo no aparece. Ahí Julián entendió la modernidad real de esas oraciones. No eran reliquias viejas, eran lenguaje nuevo para dolores nuevos. Violencia contemporánea, ansiedad, desapariciones, adicciones, migración. La fe popular se estaba actualizando como se actualiza el miedo. Rápido, brutal. Y el proceso, eso que después muchos llamaron el modo de Julián, se fue volviendo ritual sin querer. Primero se apagaban los celulares, no por sagrado, sino por respeto. Luego, alguien prendía una veladora blanca, no porque la vela fuera magia, sino porque la luz te obliga a mirarte. Julián decía una frase y la gente respondía, no como misa, sino como coro de sobrevivientes. No me dejes solo en la noche. No me dejes solo en la noche. Y cuando alguien se quebraba, no lo callaban. No le decían ya, ya, lo dejaban llorar. Porque el llanto también es oración, aunque no rime. Después venía lo más importante. La parte que el padre Castañeda y Baltasar odiaban por razones opuestas, la acción. Si alguien decía me pega, no se quedaban en Dios te cuide. Se organizaban. Una vecina ofrecía casa, otra daba el teléfono de un refugio en la ciudad, otro acompañaba a denunciar si era seguro. Julián repetía una frase que aprendió del padre Lino. Dios no es excusa para la inacción. Y esa frase corrió como pólvora. Fue entonces cuando el padre Castañeda lo citó de nuevo. Esta vez no fue detrás de la sacristía, fue en la casa parroquial,
con 2 señores del comité y un hombre trajeado que no era del pueblo. Tenía cara de oficina, de diócesis. Cara de esto ya escaló. Julián se sentó, sintió el peso de la mesa como tribunal. El padre Castañeda habló con voz tranquila, peligrosa. Estás creando un movimiento paralelo. Julián respiró. Estoy acompañando gente. El hombre trajeado intervino. Nos preocupa la confusión. La iglesia tiene formas, tiene doctrina, tiene protección contra abusos. Julián casi se rió de lo absurdo, pero se aguantó. ¿Protección?, preguntó. ¿Y quién protegió a Itzel cuando gritaba? ¿Quién protegió a la señora que humillaron por traer una oración contra los golpes? El padre Castañeda golpeó la mesa con la palma. Basta. Luego bajó la voz como si confesara. Tú crees que estás ayudando, pero estás alimentando superstición. Y además, estás desafiando autoridad. Ahí estaba, desnudo. No era Dios, era autoridad. Julián se inclinó hacia adelante. Padre, la autoridad que no escucha al pueblo se vuelve pared. Y cuando hay pared, la gente abre grietas. El hombre trajeado lo miró con frialdad. ¿Te estás comparando con un reformador? Julián negó. Me estoy comparando con alguien que ve gente ahogándose. El padre Castañeda sonrió sin alegría. ¿Y tú crees que no lo veo?, dijo. Yo veo, pero tú no entiendes lo que estás soltando. Cuando la gente cree que una oración sirve como llave, empieza a exigir milagros, y cuando no llegan se rompen más, o se van con charlatanes, y como Baltasar. Julián sintió el giro. El padre lo estaba usando a Baltasar como amenaza. Entonces ayúdenme, dijo Julián. En lugar de cerrarnos puertas, abran una... Déjenos usar la capilla, déjenos acompañar con ustedes. El padre Castañeda lo miró, y por un segundo parecía que iba a ceder, pero el orgullo llegó primero. No voy a legitimar tus papeles. El hombre trajeado se aclaró la garganta. Podemos llegar a un acuerdo. Tú dejas de escribir y distribuir oraciones no aprobadas. Y nosotros canalizamos las necesidades de la gente a grupos formales. Julián sintió que le pedían que se amputara. No, dijo simple. El silencio se volvió cuchillo. El padre Castañeda se recargó en la silla. Entonces tú eliges estar fuera. Y esa palabra, fuera, se sintió como exilio. Esa noche, al volver a casa, Julián encontró a doña Meche esperándolo con cara de mala noticia. Baltasar fue a verme, dijo ella. Julián se tensó. ¿Qué quería? Ofrecer alianza, escupió la abuela con asco. Dice que tú tienes palabra y él tiene estructura. Que juntos podrían salvar al pueblo. Julián sintió náusea. ¿Y qué le dijiste? Doña Meche sonrió, peligrosa. Que se fuera a vender milagros a otro lado. Julián soltó una carcajada corta, pero se le murió rápido. Abue. Ese hombre no se va a quedar quieto. Ni tú, respondió ella. Pero acuérdate de lo que te dijo la Tomasa. No te marees. Como si el universo quisiera comprobarlo, a los días pasó lo impensable. Una señora llegó a la reunión con una foto impresa de Julián. La foto era de lejos, robada, donde él salía con la veladora en la mano. La puse en mi altar, dijo la señora orgullosa, para que me escuches más rápido. Julián se quedó congelado. No, dijo sintiendo el estómago hundirse. No haga eso. La señora se ofendió. ¿Por qué no? Si tú me ayudaste. Julián tragó saliva. Ahí estaba el veneno del cariño mal puesto. Convertir al puente en destino. Porque no soy santo, dijo firme. Y si me pones ahí, te estás equivocando de puerta. La señora bajó la vista, confundida como niña regañada. A Julián le dolió, pero era necesario. Si permitía eso, se acababa todo. Esa noche escribió una nueva oración, y esta vez la dejó libre de su nombre desde el inicio. La tituló Oración sin dueño. Y cambió el enfoque. Ya no Dios, dame, sino Dios, sostén. La llevó a la siguiente reunión, y antes de leerla, hizo algo que nadie esperaba. Quemó una copia de su propia oración vieja. La que Baltasar vendía, la quemó en una lata, despacio, frente a todos. El papel se encogió, la tinta se volvió humo. El olor a quemado llenó el patio. Alguien murmuró. ¿Por qué la quema? Julián habló con voz baja, pero clara. Porque una oración no es amuleto, no es mercancía, no es hechizo. Es palabra viva, y lo vivo no se vende. La gente se quedó callada, y en ese silencio pasó algo poderoso. No lo aplaudieron, no lo idolatraron, simplemente lo entendieron. Pero Baltasar no se iba a quedar viendo cómo se le iba el negocio. La siguiente Noche de Milagros fue más grande. Trajo músicos, trajo luces, trajo testimonios en tarima, gente diciendo que por la oración les llegó dinero, que por la ofrenda se curaron. Julián escuchaba esos rumores y sentía otra vez el asco mezclado con miedo, porque sabía que cuando prometes milagros, alguien siempre termina culpándose por no recibirlos. Y entonces ocurrió el evento que partió el pueblo en dos. Una niña, Marisol, se enfermó grave, fiebre alta, convulsiones. La llevaron al centro de salud. No había medicamento. La ambulancia tardaba
La mamá, desesperada, fue con Baltasar. Baltasar le prometió que esa noche se rompía la maldición si sembraba con fe. La mamá vendió una pulsera de oro heredada, dio el dinero. Baltasar oró encima de la niña y dijo que estaba sanando. Pero la niña empeoró, y al amanecer se apagó. La noticia cayó como piedra en agua quieta. La mamá, rota, no gritó al principio. Se quedó mirando un punto fijo, como si su mente se hubiera salido del cuerpo. Y luego sí, explotó. Se fue a la bodega y armó escándalo. —¡Me engañaste! —le gritó a Baltasar. —Me dijiste que era hoy. Baltasar respondió con voz ensayada. Dios la quiso junto a él. Tu fe no fue, no me hables de fe, chilló ella. Me vendiste esperanza. Eso fue lo que encendió el fuego. Me vendiste esperanza. El pueblo se dividió. Unos defendieron a Baltasar. Nadie puede prometer. Otros lo odiaron. Se aprovechó. El padre Castañeda, en su misa, habló de peligros de desviarse, sin decir nombres. Pero todos entendieron que también estaba señalando a Julián. Julián sintió que lo estaban metiendo en el mismo costal que al vendedor de milagros. Y aquí vino el twist más cruel. Baltasar empezó a decir que la oración original era suya, que Julián era imitador, que Julián era orgulloso y por eso Dios no lo respaldaba. De pronto Julián no estaba peleando solo contra el padre, estaba peleando contra una máquina de espectáculo. Esa noche, la mamá de Marisol llegó a casa de Julián con los ojos hinchados y una bolsa en la mano. Sacó la veladora que le había comprado a Baltasar. La etiqueta traía la frase de Julián. ¿Esto es tuyo?, preguntó con voz vacía. Julián sintió que la culpa le mordía, no porque él hubiera matado a la niña, sino porque su palabra estaba siendo usada como gancho. Sí, admitió, pero yo nunca... La mujer lo cortó, temblando. Yo no quiero que me la regreses. Yo sé que no se puede. Yo nomás quiero... Se quebró. Quiero algo que no me mienta. Ahí Julián entendió su verdadera misión, con una claridad dolorosa. No era crear milagros. Era crear un espacio donde el dolor pudiera respirar sin ser explotado. Se sentaron en el piso. Julián prendió una veladora simple, sin etiqueta, y rezó con ella una oración que no prometía nada más que compañía. Dios, si no puedes cambiar lo que pasó, cambia lo que va a pasar dentro de nosotros. No nos dejes volvernos piedra. La mujer lloró como si se deshiciera, y en esa escena íntima, el pueblo empezó a cambiar sin anuncios. Algunas personas, cansadas del show, empezaron a buscar ese tipo de oración. No la que te vende salida, sino la que te sostiene cuando no hay salida. Eso enfureció a Baltasar. Y Baltasar hizo lo que hacen los que sienten que pierden control. Atacó el nombre, corrió el rumor más sucio. Julián anda con brujería. Julián trabaja con la santa. Julián abre puertas. Julián es peligroso. El padre Castañeda no desmintió. Guardó silencio. Y el silencio, otra vez, se convirtió en cómplice. Una noche, cuando Julián regresaba de una reunión, encontró su cuaderno tirado en el camino. Abierto, mojado, las hojas manoseadas, algunas arrancadas. No le robaron dinero, no le robaron la mochila. Le hicieron algo más íntimo. Le violaron la voz. Entre las páginas había un mensaje escrito con marcador rojo. Si sigues, te callamos. Julián se quedó parado, temblando. No por miedo a los golpes, que también, sino por la certeza. Esto ya no era disputa espiritual. Era amenaza real. En la casa, doña Meche lo vio llegar con el cuaderno destruido y no preguntó nada. Nomás lo abrazó, fuerte, como quien sujeta a alguien al borde del barranco. Petra lloró en silencio. «Mijo», susurró. «Ya estuvo». Julián tragó saliva. En su mente las voces se mezclaban. El padre Castañeda diciendo «abrir puertas», Baltasar diciendo «cobertura», el padre Lino diciendo «hazte pequeño», doña Tomasa diciendo «aprende a perder». Y entonces tomó una decisión que parecía contradictoria. No se escondió, pero tampoco se expuso. Cambió la forma. Si le quitaban el cuaderno, ya no dependería de papel. Empezó a grabar audios. Oraciones cortas, directas para escuchar en la madrugada. Las mandaba por WhatsApp, sin nombre, sin firma, sin foto. La gente los reenviaba, y ahí nació algo completamente moderno. La oración popular en formato de mensaje de voz. Una fe que viaja por datos, por pantallas rotas, por celulares con vidrio estrellado. Y en lugar de reunir masas, Julián hizo células pequeñas. 3 personas, 5, 7, sin escenario, sin show. Reuniones donde la oración era puente, y la acción era lo que seguía. Baltasar no podía competir con eso porque no se podía monetizar fácil. El padre Castañeda no podía controlarlo, porque no estaba en un edificio. Y el pueblo, poco a poco, empezó a entender la diferencia. Una cosa es la fe que te grita victoria para sacarte dinero.
y otra es la fe que te dice aquí estoy cuando todo se cae. Pero el precio de esa victoria silenciosa era alto. Julián se volvió objetivo. Una madrugada, un carro se detuvo afuera de su casa. Luces altas, motor encendido, nadie bajó. Nomás se quedaron ahí como recordatorio. Luego se fueron. Julián se quedó en la ventana mirando el polvo que levantaron y sintió un pensamiento asqueroso, inevitable. Si me matan, ¿me van a rezar? Le dio náusea, porque él no quería eso. No quería convertirse en estampita. No quería que su muerte se volviera mercancía como su oración. Y justo ahí, en ese punto de tensión máxima, entendió el movimiento que venía después, el que ya no iba a poder detener. Cuando el pueblo pierde a alguien que lo sostuvo, lo convierte en símbolo, y un símbolo en México se vuelve altar. La madrugada del carro con las luces altas no se llevó nada material, pero dejó una cosa clavada en la casa. La sensación de que el aire ya tenía filo. Doña Meche no volvió a dormir igual. Petra se levantaba con cualquier ruido, y Julián empezó a caminar como quien pisa vidrio sin hacer ruido. No por cobardía, sino por cálculo. Porque ya entendía la nueva regla. Cuando tu palabra deja de ser tuya y se vuelve del pueblo, también se vuelve del enemigo. El padre Castañeda siguió sin mencionar su nombre en público, pero su silencio era un dedo apuntando. Baltasar, en cambio, lo mencionaba con sonrisa. Lo llamaba el joven confundido, el que escribe sin cobertura, el que se cree profeta, y cada vez que lo decía, lo hacía con ese tono dulce que te envenena, como si te estuviera perdonando. Julián aprendió a responder sin micrófono. Sus audios no atacaban a Baltasar ni al padre, atacaban el mecanismo, el miedo que vuelve a la gente mercancía, y eso fue lo que terminó de encender la guerra. Un viernes, en el grupo más grande de los que escuchaban los audios, alguien compartió el mensaje que Julián había grabado con la voz más baja de lo habitual, como si lo hubiera hecho desde un pasillo oscuro. Si te piden dinero a cambio de esperanza, no es fe, es negocio. Si te piden silencio a cambio de paz, no es paz, es control. Y si te piden que aguantes golpes como si fueran cruz, eso no es Dios, es abuso disfrazado. Ese audio se fue como chisme santo. Llegó a la ciudad, llegó a un primo, llegó a una tía, llegó a un policía que tenía un hermano desaparecido y volvió al pueblo con otra potencia. La noche siguiente, la bodega de Baltasar se llenó más de lo normal. Había música, había luces, y había un discurso nuevo. Uno contra los falsos. Baltasar caminaba de un lado a otro con micrófono, como quien dirige una tormenta. Hay gente que está sembrando duda, decía, y la duda es semilla del enemigo. La gente gritaba ¡fuera!, sin saber exactamente de quién. Baltasar levantó una veladora con etiqueta como trofeo. Miren esto, dijo. ¿Qué creen que es? ¿Una oración? No, es un ataque. Es un papel que abre puertas. La palabra puertas cayó como anzuelo. Y ahí estaba el truco. Baltasar había tomado el miedo del padre Castañeda y lo había convertido en espectáculo propio. Dos enemigos distintos alimentando la misma sombra. Luego hizo algo que Julián no esperaba. Sacó una foto, la misma que alguien había puesto en un altar, y la levantó frente a todos. Este joven quiere que lo recen, dijo Baltasar. Quiere que lo conviertan en santo de banqueta. Un murmullo creció como enjambre. Julián sintió el estómago caer cuando le contaron al día siguiente, no porque le importara la burla, sino porque sabía lo que venía. Cuando le dices a un pueblo con miedo, aquí hay un culpable, el pueblo busca a quien aventarle piedras, aunque sean piedras de mirada. Esa tarde doña Meche hizo algo que nunca hacía. Le pidió a Julián que se fuera unos días. Vete con el padre Lino a la ciudad, le dijo. Aquí ya te traen en la boca. Julián negó, con la terquedad de quien siente que si se va, pierde. Si me voy, ellos ganan. Doña Meche lo miró duro. Si te quedas, te matan. ¿Y sabes qué es lo peor? Bajó la voz. Que después te van a vender en estampitas. Y tú odias eso. Julián se quedó callado. Porque era verdad. Petra se metió a la conversación con ojos rojos. Mijo, yo ya perdí a demasiada gente, dijo. No me hagas perderte a ti. Julián sintió una punzada. Quería prometer que nada iba a pasar. Pero ya no podía mentir con palabras bonitas. Esa noche, en lugar de dormir, se sentó a escribir, en otro cuaderno porque el suyo estaba herido, una oración distinta, la más peligrosa de todas. No pedía que el enemigo desapareciera, pedía que el pueblo despertara. Pero también escribió algo más. Instrucciones simples. Cosas prácticas, teléfonos, direcciones. Pasos para denunciar. Cómo acompañar sin exponerse. Cómo guardar evidencia. Cómo ayudar a alguien golpeado sin aventarlo a una muerte segura. Era fe mezclada con manual de supervivencia. Y al final, firmó con una frase que parecía humilde, pero era dinamita. Si un día no estoy, no me busques en una foto.
búscame en lo que haces. A la mañana siguiente pasó el primer golpe directo. No fueron balas, no fue sangre. Fue algo más sucio. Una patrulla se estacionó afuera, 2 policías bajaron y pidieron hablar con él. Dijeron que había reportes de que estaba incitando y reuniendo gente sin permiso. Lo trataron como delincuente suave, con sonrisa y amenaza. «Nomás queremos que te calmes, joven», dijo uno jugando con el cinturón. «Hay gente importante preguntando por ti. Gente importante en México puede significar muchas cosas, y ninguna buena». Ese mismo día, el padre Castañeda mandó un recado con una señora del comité. Si Julián quería arreglar esto, podía ir a confesarse y dejar de dividir. Julián soltó una risa sin humor. Confesarse como castigo, Dios como herramienta de disciplina, eso era exactamente lo que él estaba combatiendo. Esa tarde llegó doña Tomasa, sin avisar, con su bolsa de hierbas y su mirada que atravesaba. «Ya está oliendo a final», dijo sin vueltas. Julián tragó saliva. «¿Final de qué?» Doña Tomasa lo miró como si le hubiera dado lástima. «¿De una etapa o de tu vida?» «Depende de qué tanto te aferres a ser el que sostiene». Julián apretó la mandíbula. «No me aferro a eso». Doña Tomasa sacó una veladora blanca y la puso en la mesa. Luego puso una negra al lado. Otra vez su lección. Luz y sombra. «Te dije que aprendieras a perder», murmuró. «Y no aprendiste. Te estás quedando para demostrar algo». Julián quiso negar, pero se le atoró. «Me estoy quedando porque si me voy, la gente se queda sola». Doña Tomasa lo señaló con un dedo preciso. «Ahí está el veneno. Sin mí se quedan solos. Eso te vuelve ídolo. Aunque no quieras». Julián sintió la verdad como bofetada. Y entonces doña Tomasa hizo algo inesperado. Se levantó y le dio una cachetada suave, más simbólica que dolorosa. «No te creas tan necesario, cabrón», dijo y se le quebró la voz. «La gente ha sobrevivido siglos sin ti. Lo que necesitan es aprender a sostenerse entre ellos. Tu trabajo es volverte prescindible». Esa palabra le cayó como piedra en el pecho. Prescindible. Pero ahí, justo ahí, Julián entendió algo por fin. Su guerra no era para que lo siguieran. Era para que dejaran de necesitar seguir a alguien. Esa noche tomó la decisión que debió tomar desde antes. Se iría, no como huida, sino como movimiento táctico. Se iría dejando sembrado lo que ya había construido. Grupos pequeños, audios, instrucciones, oraciones sin dueño. Se iría para que el enemigo no pudiera convertir la historia en un pleito de nombres. Se lo dijo a su mamá. Petra lloró, esta vez de alivio. «Vete, mijo», susurró. «Vete y vive», se lo dijo a doña Meche. La abuela lo abrazó apretado y le olió el cabello como hacen las abuelas cuando quieren guardarte en la memoria. «Nomás no te me pierdas», le dijo. «Y no te olvides que el pueblo siempre encuentra cómo rezar, aunque le cierren la boca». Julián preparó una mochila. Metió ropa, su cuaderno nuevo, un celular viejo y una bolsa con copias de las instrucciones. A la madrugada saldría rumbo a la ciudad, con el padre Lino, pero el final no lo dejó salir en orden. Antes de que amaneciera, alguien tocó la puerta. No fue golpe, fue toc-toc, educado. Eso lo hizo peor. Julián se asomó por la ventana. Vio una sombra conocida. Uno de los muchachos que antes iba a las reuniones de Baltasar se llamaba Saúl. Tenía cara de no haber dormido. «Julián», dijo bajito, «perdón por venir así, pero necesito que me ayudes». Julián dudó. Saúl había sido de los que gritaban «¡Fuera!» cuando Baltasar lo señalaba. ¿Qué quería ahora? «¿Qué pasó?», preguntó Julián sin abrir del todo. Saúl tragó saliva. «Mi hermana, la que vive con el marido, la está dejando tirada. Y yo ya no sé qué hacer. No me la quiero llevar a la fuerza porque el vato trae gente, pero si la dejo la mata». Julián sintió que el corazón se le apretaba. Ese era el tipo de caso por el que existían sus oraciones. Sí, pero también era el tipo de caso por el que te levantaban. «¿Por qué vienes conmigo?», preguntó Julián. Saúl bajó la cabeza. «Porque tú no vendes, tú nomás sostienes. Y porque me da vergüenza decirlo, pero yo me equivoqué contigo». Julián respiró hondo. Esa frase le dio satisfacción amarga. Alguien vio la diferencia, pero también le dio miedo porque en esa diferencia estaba su peligro. Julián abrió la puerta. «Vamos». Doña Meche se levantó en chinga. «¿A dónde vas?», preguntó y al ver la cara de Julián supo. «No, ahorita no». Julián la miró con tristeza. «Ah, bue, si la matan, ¿qué hago? ¿Me quedo con la mochila lista y la conciencia rota?». Doña Meche quiso decir algo, pero no pudo. Lo abrazó fuerte otra vez. «Regresa», susurró. «Regresa, por favor». Julián se fue con Saúl en silencio. Caminaron por calles oscuras. La luna estaba alta, blanca, como ojo abierto. En una esquina una camioneta estaba estacionada, motor apagado. Julián sintió un escalofrío, pero siguió. Llegaron a una casa de lámina. Se escuchaban gritos adentro. Un golpe seco. Luego llanto.
Julián sintió asco, rabia, urgencia. Esos tres sentimientos que, sin querer, eran el combustible de todo. Se acercaron. Saúl tocó. Nadie abrió. Julián escuchó la respiración de una mujer detrás de la puerta, como animal escondido. «Soy yo», dijo Saúl. «Ábreme». La puerta se abrió apenas. Un ojo hinchado apareció. Luego la cara de una mujer joven con la boca partida. «No puedo», susurró. «Si salgo, nos mata». Dentro se escuchó una voz de hombre. «¿Quién chingados es?». Julián sintió el cuerpo tensarse. No era valiente. Era consciente de que estaba entrando a una escena donde el final se decide rápido. «Soy de la iglesia», mintió Saúl desesperado. El hombre se rió por dentro. «¿Iglesia? ¿Cuál? ¿La del padre o la del gritón?». Julián sintió la trampa. Esa pregunta no era casual. Alguien estaba jugando con el conflicto. De pronto, la camioneta que habían visto antes encendió las luces, luz blanca en la calle, como reflector, y entonces todo se movió rápido, como cuando un sueño se vuelve pesadilla. Del lado de la camioneta bajaron dos hombres, no policías, pero con esa postura de quien tiene permiso. Uno traía la cara tapada a medias, el otro no, y el otro era alguien del círculo de Baltasar. Julián lo reconoció por la sonrisa de tarima. «Mira nomás», dijo ese hombre disfrutando. «El santo de banquetas y vino». Julián sintió un frío absoluto. Esto no era casualidad, era un señuelo. Saúl se volteó, pálido. Yo no sabía», balbuceó. Julián lo entendió en un segundo. Saúl no era cómplice, era carnada. Lo usaron porque era vulnerable. La mujer lloró detrás de la puerta. «No», susurró, «no se metan». El hombre adentro gritó, «Sálganse de aquí». Y ese caos fue el escenario perfecto para lo que querían. Que Julián pareciera el provocador, el que anda metiendo ideas, el que divide. Uno de los hombres se acercó a Julián y le habló bajito, como quien da consejo. «Te dije que sin cobertura te iban a romper», susurró. Y esa voz, ese tono, no era de Baltasar, era de alguien que sonaba a iglesia. Julián no alcanzó a ver bien su cara, pero sintió el escalofrío más repugnante de todos. La posibilidad de que los mundos se tocaran, que el poder oficial y el poder show se cruzaran cuando les conviene. El hombre levantó la mano, no para pegarle, para agarrarlo. Julián reaccionó tarde. Hubo un jalón, un golpe contra la pared, el sonido de una puerta azotándose. La mujer gritó. Saúl lloró, y luego, silencio. Un silencio raro, como si el aire se hubiera tragado el sonido. Julián sintió calor en el costado, miró hacia abajo, vio la mancha expandiéndose. No era dramático de película, era rápido. Su cuerpo, de pronto, ya no le obedecía igual. El mundo se hizo más grande y más lejano. Se apoyó en la pared. Respiró como si aspirar fuera trabajo pesado, y en ese instante, lo último que sintió no fue odio. Fue una claridad dolorosa. Ya me van a convertir. Esa idea le dio asco. Luego le dio tristeza. Y luego, twist final, le dio paz. Pero no por gloria, por estrategia. Si lo convertían, al menos que no lo pudieran vender tan fácil. Con la sangre caliente bajándole, Julián levantó la mirada y vio a Saúl temblando. Vio a la mujer con la cara rota, vio la camioneta. Vio a los hombres retrocediendo como si la calle ya fuera demasiado visible. Julián inhaló y habló. Cada palabra le costó. «No, me recen a mí», susurró. «Recen. Juntos». Nadie entendió bien, pero la frase se quedó flotando como semilla. Los hombres se fueron. La camioneta se tragó el polvo de la calle, quedó el llanto, quedó el temblor. Cuando doña Meche llegó, porque en los pueblos el dolor corre más rápido que un carro, encontró a Julián en el piso, con la espalda contra la pared, los ojos abiertos, respirando a pedazos. Doña Meche no gritó, se arrodilló y le tomó la cara con las manos. «Aquí estoy, mijo», dijo como si fuera oración. Petra llegó detrás, y al verlo soltó un sonido que no era palabra. Julián quiso hablar, pero solo salió aire. Doña Meche acercó su oído. Y Julián, con la última fuerza, le dijo algo que nadie esperaba de alguien que se estaba yendo. «No dejes que Baltasar me venda». Doña Meche apretó los dientes. «No te preocupes», susurró feroz. «Si lo intenta, lo muerdo». Julián sonrió apenas. Y esa sonrisa, mínima, fue lo último. No hubo música, no hubo ángeles. Hubo vida apagándose con el sonido feo de la realidad. Y después vino el verdadero terremoto. Lo que pasa cuando un pueblo pierde a alguien que le hablaba sin perfume. El padre Castañeda dio misa al día siguiente con cara de duelo oficial. Dijo que Dios recibe a sus hijos y que había que evitar desviaciones. No dijo Julián como santo, lo dijo como advertencia. Un ejemplo de lo que pasa cuando te sales. Baltasar, en cambio, fue a la bodega y se paró frente al micrófono con ojos brillantes.
Hoy el enemigo atacó, dijo, pero Dios convierte sangre en semilla. La gente lloró. Y Baltasar, con esa misma sonrisa, anunció una veladora especial. Oración del mártir. Etiqueta nueva. Precio más alto. Eso fue lo que encendió la rabia real. Doña Meche no era influencer, no era autoridad de diócesis, no era famosa, era abuela. Y una abuela con dolor se vuelve animal sagrado. Se fue directo a la mesita de veladoras en la plaza. Agarró una de las oración del mártir, la olió, la tiró al piso, la pisó hasta romper el vidrio. Luego miró al vendedor y dijo con voz que heló a todos: «Al muchacho no lo vendes». ¿Oíste? La gente se quedó quieta. Nadie se atrevió a contradecirla. Ese día algo cambió, no en papeles oficiales. En la calle, los grupos pequeños que Julián había sembrado empezaron a juntarse no para llorar nomás, sino para hacer exactamente lo que él había dejado escrito: sostenerse sin dueño. La oración se volvió comunitaria. Ya no la oración de Julián, sino la oración del que no tiene permiso. Y empezó a circular una versión sin nombre, sin firma, sin foto. En vez de su rostro, traía una frase que se volvió lema: «Si un día no estoy, no me busques en una foto. Búscame en lo que haces». Y ahí empezó la paradoja. Mientras más intentaron usar su muerte como producto, más se volvió difícil venderlo. Porque el propio mensaje lo impedía. Era como una vacuna contra la idolatría. Claro que aún así, el pueblo hizo lo que siempre hace. Construyó símbolos. En la esquina de la capillita cerrada, alguien puso una cajita de plástico, de esas donde guardas tornillos, con una veladora y un papelito. La cajita se derritió con el calor, se deformó, y eso la hizo más real, más de calle. Pegaron una foto borrosa de Julián. Sí, pero encima de la foto escribieron con plumón negro: «No me recen a mí, recen juntos». Esa frase era rarísima para un santo que te prohíbe ser santo. Eso hizo que la gente hablara más. Y como México es México, la historia se mezcló con lo misterioso. Hubo quien dijo que escuchó su voz en un audio que nadie mandó. Hubo quien juró que, en un camino, una patrulla se fue cuando alguien puso la oración sin dueño. Hubo quien dijo que encontró fuerzas para denunciar. Hubo quien, con el mismo dolor de siempre, simplemente pudo dormir una noche sin querer morirse. ¿Milagros? Depende de cómo lo veas. Para el padre Castañeda eso era superstición peligrosa. Para Baltasar era oportunidad de negocio. Para la gente era supervivencia. Y ahí está el por qué lo veneran en la iglesia mexicana. No en papeles de canonización, sino en la iglesia viva de México, la de la banqueta y el altar improvisado. Porque Julián no prometía quitarte el dolor. Prometía acompañarte a atravesarlo sin venderte. Porque hablaba como habla el pueblo, directo, con polvo, sin vergüenza. Porque se atrevió a decir lo que muchos curas callaban y lo que muchos hermanos maquillaban: que el demonio a veces tiene nombre y vive en la casa, y que rezar sin actuar es otra forma de abandono. Unas semanas después, el padre Lino llegó al pueblo, se paró frente a la capilla con candado, vio la cajita derretida, leyó el mensaje encima de la foto y cerró los ojos. No dijo santo, no dijo mártir. Dijo otra cosa bajito para sí: «Puente». En la misa el padre Lino pidió hablar. El padre Castañeda se puso tenso, pero no pudo negarle el micrófono sin verse mal. La iglesia también cuida apariencias. El padre Lino subió al púlpito, respiró y dijo: «Este pueblo no necesita otro dueño de la fe. Necesita comunidad». El padre Castañeda apretó los labios. El padre Lino siguió: «Hay oraciones que no están en libros, pero están en el evangelio de la vida real. No me dejes sola. No me pegue. No desaparezca. No me quite a mi hijo». Si la iglesia no abraza esas frases, la gente las va a rezar de todos modos. Y alguien las va a vender. Baltasar, desde afuera, escuchaba. Se corrió el rumor de que estaba ahí, en la puerta, como sombra. El padre Lino remató con una frase que dejó la nave helada: «No le tengan miedo a la oración del pueblo. Ténganle miedo al silencio ante el dolor». Esa frase fue dinamita, porque señalaba sin nombres, pero con precisión. Después de esa misa, el candado de la capilla apareció abierto una mañana. Nadie dijo quién lo quitó. Nadie se adjudicó la decisión. Solo apareció abierto, como si el pueblo hubiera empujado hasta que cedió. La primera veladora que se encendió adentro no traía etiqueta. Traía una oración escrita a mano, y esa oración decía: «Dios, no me dejes convertirme en mercancía del miedo». No era oración para ganar, era oración para no deformarse. Baltasar intentó recuperar control. Hizo una reunión enorme. Prometió revelación, anunció una gran campaña usando el nombre de Julián como mártir de la fe, pero algo le salió mal. La gente empezó a preguntarle por primera vez en voz alta lo que antes tragaban en silencio: «¿A dónde fue el dinero de Marisol? ¿Por qué cobras por esperanza?
¿Por qué te apropiaste de palabras que no son tuyas? Baltasar respondió con gritos, con acusaciones, con show. Pero el show, cuando se rompe, se ve como lo que es: ruido. Y aquí llega el último giro. Baltasar no cayó porque alguien lo derrotó espiritualmente. Cayó porque la gente aprendió a no necesitarlo. Eso fue el verdadero legado de Julián. Con el tiempo, su historia se volvió más grande que el pueblo. Los audios se siguieron reenviando. Las oraciones cambiaron según el barrio. En la ciudad hablaban de ansiedad y de metro. En el norte hablaban de migración y desierto. En el sur de trabajo y de miedo. Cada quien le metía su propia herida, y eso lo hacía auténticamente mexicano. No una estatua fija, sino una fe que se adapta, que se mezcla, que se defiende. Hay quienes lo llaman santo popular. Hay quienes lo llaman un muchacho bueno. Hay quienes lo llaman peligro. Y tal vez todos tienen un poco de razón, porque Julián representa lo que incomoda: que la fe puede existir sin permiso, que la oración puede ser brutalmente humana, que el pueblo puede hablarle a Dios con palabras de calle, y que eso, aunque no sea canónico, es real. Y en México lo real siempre termina teniendo altar. A veces es una cajita de plástico derretida, a veces es una hoja plastificada en una puerta cerrada, a veces es una voz en un audio reenviado a las 3:17 de la madrugada, cuando alguien está sentado en el borde de su cama pensando en rendirse, y entonces esa persona le da play. Escucha una oración que no promete milagros, pero sí compañía, y por primera vez en días suelta un suspiro que suena a vida, no porque Julián sea poderoso, sino porque en esa oración el pueblo se reconoce, y cuando el pueblo se reconoce, deja de estar solo.